El tema de hoy es sobre cómo trabaja Dios en el hombre con nosotros, de manera general, de manera individual también. Es importante porque en los medios cristianos hay mucha falta de conocimiento espiritual y hay gente vival en esos medios. Unos porque quieren aparentar ser muy espirituales y otros por ignorancia hacen cosas. Y las vamos a tocar porque a veces la falta de crecimiento, la falta de entendimiento de lo espiritual hace que crean que algunas personas son muy espirituales. He encontrado en los medios cristianos que hablan lenguas. Así dice el Señor. No es cierto eso. Nadie puede interpretar sus lenguas. La Biblia dice que si se habla de lenguas en la congregación, otro interprete. Siempre han en los medios pentecostales la doble unción y la sacan de Elías, cuando iba a ser raptado a Eliseo, que le diera la doble unción. En el Antiguo Testamento nada más habían 2 unciones. No 3, ahora hay 3. Entonces estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo en el que el Señor vino a hacer la paz con Dios y podemos llegar al Padre y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Hay gente que se dice que es espiritual, pero no tienen nada de espiritual. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia, porque la gente que no está crecida, que es niño o niña en el Señor, se deja engañar por la gente vival o por la gente ignorante también. A veces no lo hacen con malicia, es el enemigo el que las usa o los usa, porque tienen ignorancia de la palabra. Y dice la palabra que es pecado la ignorancia. Bueno, Hechos 2:22, vamos a empezar con el ejemplo del Señor Jesucristo. En todo ese ejemplo. No hay nada que no nos dé un ejemplo el Señor. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios. Primero, varón aprobado de Dios. Era el verbo hecho carne. Donde yo me crié decían, Dios hombre. No, se hizo carne. Aquí dice, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él, por el Señor, como varón aprobado. Es importante entenderlo, ¿no? Y también dice, en medio de nosotros, o vosotros, como también vosotros sabéis. Bueno, el Señor hizo todas las señales que están escritas en los evangelios, profetizadas en los salmos, etcétera. Hizo porque Dios estaba con él, porque era un varón aprobado de Dios. Por eso hizo maravillas, prodigios y señales. De ahí partimos. Lo que Dios hace a través de alcanzar, ser aprobado, empieza a trabajar en el hombre y también en la mujer, aunque hay una diferencia que vamos a verla también, y es importante, hermanos y hermanas, hablando de lo que hace el Señor en nosotros, cómo trabaja. El Espíritu Santo trabaja en nosotros con 9 dones. Y es importante entender, primero, que se obtiene pidiéndolo. El Espíritu Santo se obtiene pidiéndolo. Hay que creer en lo que nos dice la palabra acerca del Espíritu Santo. Dice que habla con gemidos indecibles. Ahorita hablé un poquitito con gemidos indecibles. El detalle es que muchísimos grupos el diablo los tiene cegados para que no entren a lo espiritual. Dice que el Espíritu Santo pide por nuestra santidad, demanda por lo que nos pertenece, la santificación, que viene a través del Espíritu de Jesucristo. Estaba hablando en Argentina con
un grupo que no tenían lenguas. Y antes de predicar, llamaron a los ancianos y, a ver, vamos a platicar, ¿qué traes? ¿Qué vas a hablar? Santidad. Ah, muy bien. El Espíritu de Cristo se que santifica. Ah, espérate. Eso no lo he enseñado yo aquí. Tengo más de 25 años y no lo puede decir. Aquí está la palabra y se lo leí. Leí dos textos. Y aquí dice plural, no dice singular, porque ustedes nada más creen en el Espíritu Santo, que es Dios único, es uno solo. Y sí, pero dice, tengo 25 años enseñando otra cosa. No puede usted hablar sobre esto. Bueno, prefieren su estabilidad, él estaba estable económicamente y no quieren la verdad, aunque la vean en la Biblia, no la quieren, porque la seguridad es primero para el hombre inseguro, el hombre que no cree lo que dice el Señor. Y yo tengo cuidado de las aves, de los lirios del campo, cuanto más de vosotros, hombres de poca fe. Entonces, es la falta de fe la que hace que el hombre no sea valiente. Había un hermano, tenía sus maletitas hechas, porque enseñaba algo que él le decían que enseñara y no, y él iba en contra de la palabra de Dios. Y era director de un seminario muy grande, ya tenía sus maletas para irse a las montañas de Chihuahua. Ahí se iba a ir este varón con su familia a empezar en cero, varón de Dios. Bueno, el Espíritu Santo, dentro de los 9 dones, hay dones, todos son señales. Esas señales seguirán a los que creyeren, dice, mi nombre habrán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, etc. Dice Marcos 16, 17. Señales. El Espíritu Santo da señales. El que no tiene señales es porque no cree en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera señal? Las lenguas. Y esas son señales a los que creyeren, dice. ¿Cómo viene? Bueno, hay que pedir el Espíritu Santo. Y el primer don que trae es para conversar con Dios. El 14.2 dice que el que habla en lenguas se edifica, bueno, habla con Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es importante entender que cuando hablamos en lenguas estamos hablando con Dios, pero el hombre no quiere darle el tiempo a la comunión para edificarse. Como dice el apóstol Pedro en el 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud, en santificación. Dice que debemos de suministrar en el 1.19 a través de la oración el Espíritu de Jesucristo, en Filipenses 1.19. Tenemos que orar para hacer crecer y no dejar de ser niños espirituales, niños en la santidad. Para eso necesitamos primero que el Espíritu nos lleve al Espíritu del Señor para santificarnos. Esa es la forma de que podemos llegar a ser niños en Cristo. Traje el texto de Lucas 11:13 nada más como referencia, donde siendo padres malos dice que damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo al que se lo pidiere. Es nada más de pedirlo. Hemos hablado con mucha gente y los que piden reciben las lenguas, porque lo da el Padre de los cielos, dice. 1 Corintios 12:31 dice que debemos de procurar los mejores dones. Empero procurar los mejores dones. ¿Cómo? A través del esfuerzo de oración del Espíritu Santo. Él reparte como quiere, dice la palabra en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Nada más así, entonces lo pueden leer en sus casas. Pero el punto de importancia es el tiempo que nosotros damos en comunión para procurar esos mejores dones.
Dentro de estos 9, uno de los, no lo vamos a tocar, pero de los más importantes es la fe. Ahí hace una lista de los dones, es 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, hablando de poder echar fuera demonios, a sanar enfermos, etc. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí también habla de la sanidad. ¿Cómo podemos sanar si no somos árbol crecido? Un árbol que da frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos se manifiestan en el poder del Espíritu Santo. En cuestión de sanidad también aquí lo maneja. Vamos a ver la palabra de sabiduría que está ahí en el 12:8. Porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de sabiduría? ¿Qué es palabra de ciencia? Hay que hacer una división con toda claridad. La palabra de sabiduría con el espíritu de sabiduría que habla Efesios 1:17. Dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Uno es palabra de sabiduría y otro es espíritu de sabiduría. Son dos cosas muy diferentes. Y hablando del anterior, la palabra de sabiduría viene siendo personal. Normalmente es para edificación. Hay gente que viene y te dice, te vas a enfermar de esto, del otro, te va a pasar esto, cosas que no son de edificación. Eso no viene de Dios, que le diga cosas que no son buenas, porque no tiene esa relación el Señor para hacer ese tipo de avisos para uno. Siempre vendrá algo, a veces como prueba o a veces como castigo, pero no tiene el Señor solamente por los profetas. Ahorita vamos a ver también que hay una palabra de profecía, que es diferente al ministerio de profeta también. Y la palabra de ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Para quiénes son? ¿O para quiénes es? Para un grupo, para un pueblo, para una nación. La ciencia es para muchos. Cuando es palabra de ciencia es para muchos. Cuando es palabra de sabiduría es para alguien en personal, para edificarlo a través del cumplimiento de lo que se dice el hombre o la mujer que está profetizando por el Espíritu Santo. Y es importante porque hay muchos que profetizan de su corazón. Digo, bueno, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Ese es el punto importante, el que nosotros cuando buscamos al Señor, sepamos si queremos lo mejor o conformarnos con una salvación de panzazo. Y eso es muy importante, y lo voy a hablar antes de entrar al Espíritu de gracia, el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu que nos da santidad y que nos llama, dice, mis ovejas oyen mi voz, la palabra del Señor, con la palabra de perfección del Padre, que es diferente en ese tipo de divisiones que Dios tiene para hacer las divisiones de los pactos que el hombre quiere. Y es lo que uno desea, es lo que toma uno. El que no quiere el pacto de santidad se queda en el pacto de salvación. ¿Por qué? Porque no quiere pagar los precios de seguir al Señor. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Es una ley. El santo tiene que convertirse, dar media vuelta y seguirlo. Dejar su vida anterior para ser santo. Es una ley, hermanos. Por eso es importante entender cómo trabaja el Señor
en los pactos y en cada uno de nosotros. Y que no nos engañe el enemigo a través de gente vival que se mete entre los evangélicos en diferentes grupos y hacen y deshacen porque los grupos no tienen el nivel espiritual que deberíamos de tener para no ser engañados por el enemigo, el astuto enemigo, que es más sabio que el hombre, que todos los hombres. La única sabiduría que podemos combatirla es la que viene de lo alto, y que es la sabiduría, el espíritu de sabiduría, no la palabra de sabiduría. Esa nos ayuda para empujar a buscar, para que lo busquemos con ahínco, con voluntad, con esfuerzo. Primera de Timoteo 4, 14, 15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que está en ti, y que es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es importante entender cuáles son los dones. ¿Son del Espíritu Santo? ¿Son del Espíritu del Señor o son del Espíritu del Padre? Vamos a leer ahorita el Santiago 1:17 para que veamos que le llama don también a lo que da el Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende es de lo alto, que desciende del Padre de las luces. Don del Espíritu del Padre. ¿Saben cuántos dones hay del Espíritu del Padre? Hay 7. 7 dones del Espíritu del Padre. Hay 9 dones del Espíritu Santo. Hay 9 frutos del Señor. Y hay 7 dones del Espíritu del Padre. Entonces hay que entender cuando le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que está dado por profecía. La profecía edifica, exhorta, consuela. Viene estando en el ministerio del Señor, el Señor Jesucristo. Entonces, Timoteo, no descuides el Espíritu del Señor Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras a Timoteo. Vamos a seguir y vamos a ver algunos detalles. Juan 10:27. Los que oyen la voz del Señor, ya no la voz del Espíritu Santo, ya fue llevado a través del Espíritu Santo al Señor. La voz del Señor también son lenguas, hermanos. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas santificadas por el Señor. Vamos a leer un pasaje en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Está hablando el Señor. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor. Si podemos leer el versículos anteriores o todo el capítulo, está hablando el Señor Jesús a través del profeta Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. Es importante entender, dice, que no volverá vacía. ¿Por qué? Porque lleva la virtud del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, las ovejas del Señor. Hay ovejas del Padre también. En Mateo 10:20, como referencia, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquellos que alcanzan a obtener el Espíritu del Padre, que es el difícil, el que la mayoría de los creyentes no quiere, porque no cree, porque no crece en el Espíritu de gracia, en los frutos. El 6:22 de Romanos nos dice: mas ahora librados del pecado. ¿Quién nos libra del pecado? Ahorita regresamos al texto. El 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley. ¿Cuál es? La del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Él nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Podemos ser perdonados del pecado. El que es salvo es perdonado del pecado, pero no es librado porque no adquirió el espíritu de vida que es en Cristo Jesús, ese espíritu de gracia que llama la Biblia y que también en Romanos 8:9 nos dice que el que no tiene el espíritu de Cristo tal no es de él. Y nada soy, dice, si yo hiciera esto y esto y el otro, vendiere y diere mi cuerpo a ser quemado, etcétera, y no tengo caridad, el mínimo, el vaso del Señor Jesús en nosotros, ese es el Espíritu del Señor. Porque el que no ama no conoce a Dios, y Dios es amor, y Cristo es caridad, es amor. Entonces, hay algo importante también, hermanos, que para aquellos que no tienen al Señor, los frutos del Espíritu, el 5:22 de Gálatas nos hace una lista de frutos, 9 frutos. Y entre ellos hay uno que yo quiero mencionar. Dice, porque el fruto del Espíritu es, ahorita regresamos a Romanos 6:22, ¿ok? Dice, es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, etc. Gozo. Viene el tiempo de angustia que ya lo estamos viviendo un poquito pequeño, se podría decir, no estamos sumergidos en él de manera absoluta y fuerte. Pero este fruto, gozo en la esperanza de esa gloria de Dios, dice la palabra en el 5:2 de Romanos. Tenemos que tener ese gozo del Espíritu del Señor. Porque si no tenemos gozo del Espíritu del Señor, no tenemos el Espíritu del Señor y no tenemos frutos, no tenemos gozo para atravesar, gozosos en la esperanza, ciertos, como dice el apóstol, hablando de el que tiene el Padre. Por lo cual estoy cierto, es la certeza del Espíritu de Dios, que tiene que ver con los tres. Esa certeza es aquel que va por todo, pero tiene que, de manera correcta, no de manera a su modo, tiene que entender los mandamientos, hablando de todas las condiciones que el Señor pone para que podamos tener esta bendición. Ahí en el 6:22 dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Librados del pecado dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí nos maneja que librados del pecado, hechos siervos a Dios, para servirle, no para estar sentados en una banca, en cualquier lugar en el aspecto religioso, ¿no? Todos vamos a salir, no solo nosotros, todos vamos a salir de los religiosos ahora que vengan las cosas, porque es una ley para santificar al pueblo, dice la palabra en Hebreos, creo que es 12:13, el Señor salió fuera de la puerta para santificar al pueblo. Lo crucificaron los religiosos fuera, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vamos a salir para podernos primero santificar y para también perfeccionar. Vamos a tener que ser perseguidos por los religiosos que no entienden el plan de Dios. Primera de Corintios 3:2 y 3. Dice el apóstol que les dio a beber leche. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, sois carnales y andáis como hombres.
Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Pablo. Las divisiones en la iglesia que había levantado Pablo, llegaron Apolitos y Pedrito a hacer de las suyas, porque no entendían y dividían a la grey, que eran niños. Que así lo dice también 1 Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los niños en Cristo no se les puede hablar de lo espiritual. Dice que lo espiritual se debe examinar espiritualmente. Para eso se tiene que tener la mente madura, porque si se tiene la mente de niño, no se puede analizar lo espiritual. Dice que el hombre animal no percibe las cosas espirituales, porque se ha de examinar espiritualmente. Tenemos que estar en comunión y estar comiendo de la palabra, porque es comida la palabra, para que podamos dejar de ser niños en Cristo. Porque nos dice también el 5:14 de Hebreos, nos dice que debemos de tener el discernimiento perfecto. La vianda firme es para los perfectos, porque viene cualquier varón o cualquier mujer que el enemigo usa y de una u otra manera trae o espíritu pitonizo o trae información de manera escondida. Entonces debemos de cuidarnos de la gente que se dice espiritual, tener discernimiento, y si no, pues acompañarse de alguien que tiene discernimiento para ver si son tan especiales espiritualmente. Salen huyendo, tienen temor, porque así lo dice también la palabra. Los demonios creen y tiemblan. Tienen temor porque saben que hay autoridad para lanzarlos al abismo. Por eso tiemblan. A una distancia, como cuando pasan unas líneas de alta tensión. Hay una distancia que no podemos acercarse porque esa te llega. Así también hay leyes en lo espiritual. El que no las conozca, bueno, es importante que las vaya conociendo para poder no ser engañados. ¿Cómo trabaja Dios en nosotros? Bueno, trabaja a través del Espíritu Santo, con los dones que da el Espíritu Santo. Dice que Él da como Él quiere, pero debemos de procurar los mejores dones. Después, ser llevados al Señor para ser santificados. Hay 4, podemos decir, partes de santidad que hay que ir atravesándolas para llegar a la perfección. Y cuando somos llevados al Padre, somos hechos hijos de Dios para siempre. La diferencia, hermanos, ya para terminar, la diferencia es algo importante. El santo está esperando dar todo. Cuando venga la muerte, va a dar todo. Todo lo que no dio de manera voluntaria, no dar. La diferencia está en que el Señor está a su lado, como dice en la misma palabra, Espíritu Santo del Señor Jesucristo, Consolador al lado de. No tienen nada divino los santos. Van a ser glorificados en su alma y van a ser glorificados con un cuerpo para estar en el reino. Pero no tienen nada espiritual, divino. No van a ser hijos inmortales. ¿Por qué? Porque no se dieron completo. Se dieron completo a la hora de la persecución, lo mataron, tuvo que dejar a lo mejor a su mujer, a lo mejor a sus hijos, para no perder de una manera u otra
la santificación, otros se van a salvar, ni siquiera van a llegar a la santificación, se van a salvar porque no van a comer lumbre de quererse ir a un lago de fuego. Dice el apóstol, si tienes fe, tenla para contigo mismo. Es personal. Si tenemos que ayudar a nuestros seres queridos, hay que empujarlos. ¿Cómo? Haciéndose uno más espiritual, cada día con mayor capacidad. Tiene uno que cargarse, hermanos, de la energía divina para poder dar. ¿Cuándo nos cargamos? En oración de energía para dar al prójimo. Estamos muy lejos de eso. Amamos al prójimo. Nos damos golpes de pecho que amamos al prójimo. No oramos. Porque la carne enferma. Es que tengo flojera. No podemos hacer un esfuerzo y empezar. Como en cualquier cosa. Ya empezando, ya empieza uno a tener ese gusto. Pero al principio hay que vencerlo. Y después se hace más. Yo recuerdo hace años, a veces tardaba 45 minutos orando en lenguas para hacer contacto con el Señor. Después menos. Llegó el momento en que ya no necesito ni unos segundos para hacer contacto. Nada más con que empiece yo a orar, ya tengo el contacto del Señor. Pero es el esfuerzo. Si no tenemos esfuerzo, no vemos resultados porque no nos esforzamos. Porque no somos varones o mujeres de esfuerzo. Por eso. Ahí radica todo, hermanos. Radica nuestra capacidad eterna que nos va a dar el Señor en el esfuerzo que tengamos. Dice el 53:11 de Isaías que por el trabajo de su alma, hablando del Señor Jesucristo, verá y será saciado, dice. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Dice que con los grandes repartirá despojos, etcétera, dice. Por tanto, yo haré parte con los grandes. El Señor, como Dios no tiene alma, tiene espíritu y está glorificado en su espíritu. Tiene cuerpo angelical todopoderoso, omnisapiente, omnipotente, omnisciente, inmortal. No tiene alma. Él como hombre vino y tuvo la Trinidad que tenemos nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Y nos deja el trabajo a nuestra alma. Estamos en el yo almático. El trabajo de nuestra alma es lo que vamos a recibir. Dice, verá, en el 11, el trabajo de su alma verá y será saciado. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿No nos vamos a arrepentir de esforzarnos o no esforzarnos? Si no nos esforzamos, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me esforcé? Hermanos, tenemos muy poco tiempo, para que podamos atravesar con gozo lo que viene, porque solamente el gozo es el que nos va a soportar la angustia de Jacob que viene sobre nosotros. Eso es lo que vamos a atravesar, gozosos en la esperanza. Hay que ser constantes en la oración para tener el gozo del Señor. Cuando no oramos, nos ponemos más duros del corazón engañoso y perverso. Cuando estamos constantemente orando, con cualquier himno, cualquier cosa, tenemos sensibilidad y nos ponemos a llorar a veces por esa sensibilidad espiritual. Pero si no, tenemos dureza. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión. El trabajo del Señor necesita de nuestra voluntad. Ese es todo, el trabajo del Señor. Necesita de nuestra voluntad para hacer lo que tenemos que hacer de manera personal. Que el Señor los bendiga a todos.